Evangelio de Lucas en su capítulo 12. Y vamos a continuar expandiendo un poco el texto que empezamos a predicar la semana pasada. Debido a la ordenación de los diáconos, la predicación de la semana pasada debió ser breve. Y este texto es de tal importancia para nuestras vidas. De verdad, este texto es muy importante para nuestras vidas y por esa razón vamos a reforzar un poco hoy su exposición y si estamos vivos, el domingo siguiente también. Entonces, vamos a abrir el Evangelio de Lucas en su capítulo 12, Lucas capítulo 12, y vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 12, del 22 al 34. Lucas 12, del 22 al 34. Lucas 12, del 22 al 34. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar una vez más al Espíritu Santo, pidiendo gracia para ser transformados por esta palabra. Espíritu Santo del Dios Trino, sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, tú has constituido la iglesia, has dado el día del Señor, y en este día especial te presentas para hacer patente a Cristo delante de nuestros ojos y delante de nuestro corazón por medio de la exposición de la Escritura. Con toda humildad te pedimos que hoy hagas de una manera especial una obra en nuestro corazón, transformándonos por medio de este texto. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pastor, yo me levanto por la mañana y como tengo unas deudas pendientes que no he podido pagar, estoy atrasado con los pagos de mi casa y no me está yendo muy bien en el negocio. Después de que oro, me pongo a pensar en estas cosas y me viene un sudor en las manos y una sensación en el pecho como que el corazón se me quiere salir y eso me dura casi todo el día. Pastor, ¿cree usted que debo ir al médico y consultarle estas cosas? Pastor, yo siempre he sido una mujer muy ansiosa y no sé por qué. A mí me coge como una sensación en el pecho. Y me coge como un desespero en la boca del estómago, entonces yo creo que tengo hambre y entonces voy a la cocina y me como todo lo que encuentro hasta que me siento llena y se me pasa un poquito. Pero luego durante el día, cuando me enfrento a alguna situación difícil, eso vuelve y me da. Como usted puede ver, estoy un poquito pasadita de peso, pero es que yo sufro de la tiroides. ¿Será que tengo que consultar estas cosas al doctor? Estas son dos consultas frecuentes que recibimos los pastores de los creyentes, de los hermanos, y que están relacionadas con el texto que comenzamos a estudiar la semana pasada. El domingo anterior vimos de una manera muy breve y muy rápida este texto,
Y hoy queremos reforzar su estudio debido a la gran importancia que tiene este pasaje para nuestras vidas, porque a través de este pasaje podremos vencer la ansiedad. El texto nos habla sobre eso. El texto es la forma como nosotros vamos a tener victoria sobre la ansiedad. Y la semana pasada vimos en nuestro texto que los que somos creyentes estamos capacitados para vencer la ansiedad. ¿Por qué estamos capacitados para vencer la ansiedad? Porque nosotros que pertenecíamos al mundo y que cuando estábamos en el mundo teníamos un corazón que solo podía estar ligado y deseando las cosas del mundo, nuestra vida, nuestro ser fue sacado del mundo y nuestro ser interior fue transformado. Ahora nosotros somos una manada pequeña y en nuestro ser interior hay otros deseos, hay otras motivaciones, hay otros impulsos. Ahora nosotros no estamos invariablemente ligados a este mundo, sino que nosotros somos ciudadanos de otro mundo, vivimos para otro mundo, buscamos los valores y las ganancias de otro mundo, y porque nuestro ser interior es diferente y ha sido dotado con fe, nosotros podemos vencer la ansiedad, pues la ansiedad es el afán por las cosas de este mundo. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 leímos que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí no dice que algunos en la iglesia van a vencer al mundo. Ahí dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que todos estamos capacitados para vencer al mundo, para vencer la ansiedad. Pero la semana pasada vimos también que a pesar de tener la capacidad de vencer la ansiedad, nosotros hemos fallado en vencerla. Y el texto nos da la razón en el versículo 28, por nuestra poca fe. Dice el verso 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Nosotros, los creyentes, tenemos la fe salvadora. Todo creyente que tiene la fe salvadora invariablemente va a ser salvo, va a ir al cielo. Pero muchos hemos fallado en adquirir la fe práctica, la fe que permite enfrentar la ansiedad y vencerla. Aquella fe que ha logrado que el corazón por completo sea ganado para el reino, como dice el verso 34. Dice el verso 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si Cristo y su reino son mi único tesoro, la ansiedad por las cosas de este mundo no tendrá lugar en mi corazón, porque donde está mi tesoro, estará mi corazón. Y yo voy a estar preocupado no por las cosas de este mundo, sino por Cristo y su reino. Luego nosotros tenemos la capacidad para vencer la ansiedad, pero hemos fallado en vencerla por nuestra poca fe. ¿Y por qué es que no hemos podido pasar de ser hombres y mujeres de poca fe? ¿Cómo podemos remediar eso? Bueno, la semana pasada también vimos que nosotros podemos remediar eso y que precisamente nuestro texto nos tiene la solución. La forma, ¿cómo podemos remediar una vida cristiana en permanente poca fe y sin victoria sobre la ansiedad? Puede remediarse por medio de la argumentación. Argumentar, la argumentación con nosotros mismos. No hay que argumentar con otros en estos asuntos. Aquí la argumentación es con nosotros mismos, hasta que en nuestro corazón la fe crezca, se fortalezca y la ansiedad sea vencida. ¿De dónde saca usted eso, pastor? El pasaje son 7 argumentos para vencer la ansiedad. El Señor Jesucristo que los dio espera que nosotros los usemos. Y cuando nosotros los usemos, podemos vivir una vida libre de ansiedad. Con esta palabra podremos tener permanentemente una vida que vence la ansiedad. Repito, con esta palabra podemos tener permanentemente
una vida que vence la ansiedad. Y este pasaje es para toda la vida. Toda la escritura es para toda la vida. Pero todos los días de nuestras vidas estamos enfrentando ansiedad. Luego este pasaje es para enfrentar la ansiedad de todos los días de nuestra vida. ¿Podemos ver la importancia de este pasaje? Para entender un poco mejor cómo funciona esto de la victoria sobre la ansiedad, vayamos a otro texto que nos enseña lo mismo. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. Filipenses 4, del 6 al 9, que fue el texto principal en el culto de adoración. Filipenses 4, del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Filipenses 4, del 6 al 9. Por nada estéis afanosos. Noten que es el mismo tema. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene la victoria sobre la ansiedad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si vistes en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo creen ustedes que podemos llegar a experimentar esa paz que sobrepasa el entendimiento humano? Bueno, el texto lo dice claramente. Oración, ruego, acción de gracias, en esto pensad y esto haced. Y como consecuencia de oración, ruego, acción de gracias, en esto pensad y esto haced, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano y el Dios de paz, dos cosas para asegurar lo mismo, estarán con vosotros. ¿Por qué creen ustedes que usa dos palabras tan similares como la palabra oración y ruego? Pastor, ¿no es lo mismo orar que rogar? No. Usa dos palabras diferentes porque se trata de oraciones y ruegos con un alto contenido argumentativo. No son dos oracioncitas flash. No es una flash oración, no. Son oraciones con oración y ruego. Son oraciones altamente argumentativas. ¿Y por qué creen que cuando ustedes están orando de esa manera, si se supone que lo que están haciendo es pasar necesidades, pueden orar con acciones de gracias? O porque lo que están orando, el contenido de lo que están pensando mientras oran, les permite dar acciones de gracias, a pesar de que estén sufriendo. Y entonces, ¿qué pasa con la ansiedad cuando yo estoy haciendo una oración en medio de una gran necesidad y puedo dar gracias? La ansiedad se esfuma. ¿Cuál es el contenido de esas oraciones entonces? ¿Cuál es el contenido de esos ruegos? ¿Por qué doy gracias? Nuestro pasaje en Lucas 12 nos dice cuál es el contenido de esas oraciones. Nos dice por qué puedo dar gracias. ¿Pueden ver la conexión? Esto es muy, muy importante. Y lo que vamos a hacer hoy, al complementar el estudio de este pasaje, lo que vamos a hacer hoy es lo que cada uno debe hacer en nuestra mente cada que enfrenta una situación ansiógena. Ansiógena significa que genera ansiedad. Cada que enfrentamos una situación ansiógena, lo que nosotros debemos hacer es meter estos 7 argumentos en nuestra cabeza y expandirlos. Voy a repetirlo. Cada que estamos viviendo una situación ansiógena, lo que debemos hacer según Jesucristo. Escuchen bien, no estoy hablando por mí mismo. No soy psicólogo, ni psicoterapeuta, ni psicoorientador. No soy el gurú de la estimulación positiva. Soy un siervo del Señor. Y lo que les estoy diciendo es lo que Jesucristo dice.
cada que estés enfrentando una situación ansiógena, mete estos 7 argumentos en tu cabeza, expándelos y te garantizo en el nombre de Jesús que vas a vencer la ansiedad. Es así de sencillo. Esto es la palabra de Dios, esto funciona, hermanos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a tomar los 7 argumentos y a expandirlos como cada uno debe hacer cuando se levanta por la mañana y después de orar, acordándose de las deudas que no ha podido pagar, que no le está yendo bien en el negocio y que está atrasado con las cuotas de la casa y le empiezan a sudar las manos y el corazón a palpitar como si se le quiere salir. ¿Qué tiene que hacer? ¿Echarse a morir, a ir al médico? No, coja los 7 argumentos, métalos en su cabeza, expándalos y la ansiedad se irá. Muy poquitos dijeron amén. Es como si no lo creyéramos. Cristo nos está diciendo que venceremos la ansiedad haciendo eso. Cuando se levanta por la mañana y usted ha sido ansiosa toda su vida y siente ese desespero en la boca del estómago, se va para la cocina, se come el mercado toda la semana y sigue con ansiedad, lo que tiene que hacer no es ir a comprar más a la tienda, sino coger estos 7 argumentos, meterlos en su cabeza, expandirlos y la sensación de fatiga en la boca del estómago se va a ir y va a ir rebajando poco a poco esa figura voluptuosa que hasta ahora el Señor le ha dado. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son los 7 argumentos, pastor? Bueno, la semana pasada ya los mencionamos y pusimos de una manera mnemotécnica que todos comenzaran por la letra P. El primer argumento es prioridad, la prioridad de Dios. El segundo argumento es provisión, la provisión de Dios. El tercer argumento es prerrogativa, la prerrogativa de Dios. El cuarto argumento es preferencia. Hoy veremos hasta pero voy a mencionarlos todos para mantenerlos siempre como un paquete en nuestra mente. El quinto argumento es paternidad, la paternidad de Dios. El sexto argumento es promesa, la promesa de Dios. Y el séptimo es la predestinación de Dios. Prioridad, provisión, prerrogativa, preferencia, paternidad, promesa y predestinación. Pastor, ¿será que yo sí me aprendo esas 7 cosas? Pues claro. Mire, los niños las van a traer aprendidas de aquí a 8 días. Y usted va a ver cómo usted pasa vergüenza con los niños. Porque ellos pueden aprender de memoria eso. Ahora, no es solamente aprenderlo de memoria. Es aprenderlo de memoria para citarlo y luego expandirlo. Entonces vamos a expandir hoy los primeros 4. Y la clave de todo es lo siguiente. La clave de todo es mirar a Dios, cómo es Él, cuál es su carácter, cuáles son los compromisos que Él tiene conmigo. Él, por su soberana gracia y su pacto con su pueblo, ha adquirido compromisos con nosotros. Él tiene prioridades para nosotros, provisiones para nosotros. Él tiene prerrogativas para nosotros. Él tiene preferencias para nosotros. Entonces yo debo pensar en cómo es Él, su carácter y cómo me ve Él a mí. Cuando yo lo veo a Él y veo la relación que yo tengo con Él y Él conmigo, la ansiedad se va. Amén, hermano. Comencemos con el primer argumento. Regresemos a nuestro texto en Lucas 12. El primer argumento es la prioridad de Dios, versículos 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. El primer argumento en el cual el Señor Jesús quiere que nosotros pensemos y expandamos es la prioridad de Dios. Pastor, ¿y dónde ve usted allí la palabra prioridad? En el versículo 23, miren el versículo 23 otra vez. La vida es más que el alimento, o sea que la vida del ser humano tiene prioridad sobre el alimento que Dios diseñó para el ser humano. Es decir, que Dios es un Dios de prioridades. Dios es un Dios de prioridades. Y el mundo de Dios funciona conforme a sus prioridades.
Repito, Dios es un Dios de prioridades y el mundo de Dios funciona conforme a sus prioridades. Hay una que es su más alta prioridad. ¿Cuál es la más alta prioridad de Dios? Toda la iglesia puede responderlo: su gloria. La más alta prioridad de Dios es su gloria. Todas las cosas existen y funcionan y sirven en función de esa prioridad mayor. Y debajo de esa prioridad mayor hay una escala descendente de prioridades inferiores. Y el mundo funciona de las prioridades inferiores hacia las prioridades superiores o hacia la prioridad superior. Voy a volver a repetirlo. Dios es un Dios de prioridades. Su máxima prioridad es su gloria. Y las demás cosas de este mundo funcionan en una escala de prioridades descendentes, las cuales giran alrededor y funcionan en pos de la prioridad superior, que es su gloria. La gloria de Cristo está arriba. Mi cuerpo está más abajo de la gloria de Cristo. La comida está más abajo que mi cuerpo y el vestido está más abajo que mi cuerpo. Y el poder de Dios está estimulando y moviendo las cosas de abajo hacia arriba. Luego, si yo estoy en esa escala de prioridades, si yo estoy en ese movimiento de prioridades, si yo tengo un lugar en ese movimiento de prioridades, las cosas se van a dar para mí conforme a las prioridades de Dios. Debido a que yo fui salvado, yo al ser salvado, al ser reconciliado con Dios, ahora yo estoy mucho más cerca de su gloria. Así que las cosas que están debajo de mí van a funcionar y van a ir en pos de mí, solitas, porque Dios las mueve. Ahora eso no significa que yo no voy a tener que trabajar, yo tengo que trabajar, como vamos a ver enseguida. Pero Dios mueve este mundo de acuerdo con esas prioridades. Y si yo estoy en un punto de esa escala de prioridades y estoy cada vez más cerca de su gloria, debido a que Él me ha incluido en esa escala y me ha puesto cerca de su gloria, todas las demás cosas van a funcionar hacia mí, se van a mover hacia mí. Mi cuerpo vale más que el alimento, entonces el alimento Dios lo va a mover hacia mi cuerpo. Mi cuerpo vale más que el vestido. Entonces Dios va a mover el vestido hacia mi cuerpo y mi ser entero se va a mover hacia la gloria de Dios. Así funciona este mundo. Así funciona este mundo. Cuando yo estoy pensando eso y estoy muerto del miedo, temblando, con ansiedad, con fatiga en la boca y el estómago, y yo expando eso en mi mente, la ansiedad comienza a ceder. Una ilustración de lo que es Dios moviéndose según sus prioridades es lo que le sucede a un esposo cada mes cuando recibe su salario. ¿Qué le sucede a un esposo cada mes cuando recibe su salario? O que él inmediatamente lo divide conforme a sus prioridades. ¿Y quién es la primera persona que recibe la mayor atención en esa escala de prioridades? Pues su esposa y sus hijos. Entonces su esposa y sus hijos tienen que estar cada mes esperando que él los incluya dentro de sus prioridades. No, porque el esposo, el buen esposo, automáticamente, como él vive por prioridades, ¿qué hace con el dinero? Para sus prioridades, lo asigna y lo provee tal cual como Él vive según sus prioridades. Así es Dios. Dios funciona de la misma manera. Dios se mueve por sus prioridades. Si yo cojo este argumento y lo expando más en mi mente y tengo resto de material en la Escritura para hacerlo, cada vez la ansiedad va a ser menor. Segundo argumento, la provisión de Dios. La provisión de Dios. Versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Así como Dios es un Dios de prioridades, Dios es un Dios proveedor. Él en su naturaleza misma es Dios proveedor. Y Él provee, oigan bien, no solo según sus prioridades, como vimos en el argumento anterior, sino de acuerdo a la dignidad de sus criaturas. Dios es un Dios proveedor y Él provee no solamente según sus prioridades, sino de acuerdo a la dignidad de sus criaturas.
La Biblia enseña que Dios es un Dios proveedor. De hecho, uno de sus nombres es Jehová Jireh, que significa Jehová provee o Dios provee. Pero esa provisión de Dios tiene que ver la cantidad que Él provee y la facilidad con que Él provee tiene que ver con la dignidad de sus criaturas. Es decir, que a mayor dignidad, más segura y abundante es la provisión. Y el texto nos habla de eso al mostrarnos el cuervo. Los cuervos, dice el texto claramente, valen mucho menos que los hombres. Déjenme hacer una pregunta a los niños. A ver, niños, ¿qué vale más para Dios? ¿Un pájaro o un hijo de Dios? ¿Qué vale más para Dios? ¿Qué tiene más dignidad, más valor delante de Dios? ¿Un pájaro o un hijo de Dios? Obviamente tiene más dignidad un hijo de Dios. Ahora la pregunta para los adultos. A ver, adultos, ¿por qué el cuervo o el pájaro tiene menor valor para Dios? Oh, pastor, eso es obvio. Porque el cuervo no porta la imagen de Dios. Y aunque el cuervo vive para la gloria de Dios, cuando ustedes ven un cuervo, cuando ustedes ven un cuervo, ven una criatura hermosa e inteligente. Y cuando ustedes ven a ese cuervo comiendo y volando, ese cuervo vuela y come y glorifica a Dios en lo que hace. Pero lo que hace un hijo de Dios, que ha sido restaurado a la imagen de Dios, que tiene mucho más valor delante de Dios y que vive para la gloria de Dios, hace que ese hijo de Dios tenga mucha más dignidad, mucho más valor delante de Dios. Ahora entonces el argumento es muy sencillo, es un argumento de menor a mayor. Si Dios le da alimento al cuervo, que vale menos y le glorifica menos, ¿cómo no le va a dar alimento al que vale más y le glorifica más? Este argumento es muy poderoso, no solamente por el contenido de su argumento, sino porque mnemotécnicamente nosotros no tenemos opción de escapar de este argumento. ¿Cómo así, pastor? Raras veces usted vive un día de su vida sin que usted vea un pájaro. Todos los días de su vida usted ve un pájaro. Lo que el Señor quiere es que cuando veamos las aves, nosotros recordemos este argumento, lo procesemos en nuestra mente y sepamos que esa ave vale mucho menos que nosotros y que a pesar de que vale menos, Dios provee para el alimento. Nosotros valemos mucho más y por tanto el alimento para nosotros está más que asegurado. Y podríamos expandir este argumento mucho más en la Escritura. Podríamos mirar, por ejemplo, el Salmo 103, donde Dios reparte alimento a toda su creación, no solamente los cuervos, las aves, sino el león, todas las bestias reciben el alimento de un Padre amoroso para el cual toda su creación vale, pero nunca vale como vale su pueblo, nunca vale como valen sus hijos. La Biblia dice que sus hijos somos la niña de los ojos de Dios. Y por tanto, si Él provee para lo de menor valor, mucho más va a proveer para lo que es de mayor valor. Pero ¿cómo es que Dios casi siempre provee? El pájaro no está con el pico abierto esperando que el gusano caiga del cielo. El pájaro vuela, busca. El pájaro va y busca y trabaja. Igual nosotros recibimos provisión por el trabajo, la mayoría de las veces. Pero cuando hay escasez, Dios provee de otras maneras. Entonces, este argumento de que Dios es proveedor y que provee según la dignidad de sus criaturas, no nos exime del trabajo, porque la Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Y no significa que nunca vamos a tener tiempos de escasez. Vamos a tener tiempos de escasez, van a haber hambrunas, va a haber desempleo y va a haber momentos en que no vamos a comer muy bien. Pero si tenemos arroz con huevo y banano, como tenemos al Señor en el corazón, estamos contentos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más queremos nosotros si tenemos al Señor? Arroz con huevo y banano. Yo hasta regalo el banano y me como el arroz con el huevo. Muy bien, entonces esa es la provisión de Dios. Ya vemos la prioridad de Dios,
la provisión de Dios. Dios es un Dios de prioridades, Dios es un Dios proveedor. Pero ahora en tercer lugar veamos la prerrogativa de Dios, versículos 25 y 26. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? En este pasaje, en esta sección, en este argumento vemos que Dios es un Dios que tiene derechos exclusivos o prerrogativas sobre sus criaturas. Y para ilustrarnos eso nos pone un ejemplo, el ejemplo de la estatura. Dios es un Dios de prerrogativas o derechos exclusivos, como nuestra estatura. ¿Cuántos de ustedes quisieran medir 10 centímetros más de lo que ahora miden? Todos levantarían la mano. No está Estefanía, la esposa de Edwin, que es bien bajita, seguro que levantaba la mano. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener entonces 10 centímetros más de estatura? A ver, los niños, ¿cuántos de ustedes quisieran ser cuando grandes 10 centímetros más altos que su mamá? Pastor, yo no quiero ser como mi mamá porque mi mamá es muy bajita. Bueno, niño, yo te tengo la solución. Oigan bien los niños. ¿Quieres ser, niña, 10 centímetros más alta que tu mamá? Comienza a preocuparte todos los días. Preocúpate por la mañana, preocúpate por la tarde, preocúpate por la noche y te garantizo que cuando tengas 18 años serás 10 centímetros más alta que tu mamá. ¿Cuántos de los niños dicen amén? Ninguno. ¿Qué consejo tan malo? Preocuparse no sirve de nada. Y eso es lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto otra vez? Verso 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué no puedo hacer esto que la Biblia dice que es menos? Porque mi estatura está predeterminada genéticamente y la genética está en las manos de Dios. Yo no puedo cambiar mi herencia. Eso es estúpido para mí, tratar de cambiar lo que no puedo cambiar. ¿Por qué me preocupo por lo que es menos? Y si no me preocupo por lo que menos, tampoco me voy a afanar por lo demás. Verso 26, ¿por qué os afanáis por lo demás? La ansiedad no sirve de nada, ni en las cosas que son prerrogativa exclusiva de Dios, ni en ninguna otra cosa. Lo que sí sirve es lo que dice el apóstol Pablo: en esto pensad y esto haced. Eso sí sirve y eso es lo que yo debo hacer. El programa de Alcohólicos Anónimos le enseña a sus afiliados una oración que se llama la oración de la serenidad. Es una oración sabia. Dice así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para entender la diferencia. Hay cosas que no podemos cambiar y que las debemos aceptar con serenidad porque son prerrogativa de Dios. Y si no podemos cambiar aquello que es prerrogativa de Dios y no debemos afanarnos por eso, lo demás, que aunque Dios no va a moverlo de una manera exclusiva, sino que Él puede cambiar, o sea, Dios no va a cambiar tu estatura, de pronto la cambia para hacerte más bajito, pero no para hacerte más alto. Pero hay otras cosas que Él sí puede cambiar, pero si no me debo preocupar por las cosas que no puedo cambiar, debo con serenidad aceptarlas. Y esa serenidad viene cuando yo medito en que Dios es un Dios de prerrogativas, un Dios que tiene derecho exclusivo sobre las cosas. Cuando yo medito en eso, esa serenidad que piden los que asisten al programa de Alcohólicos Anónimos va a venir con toda serenidad, con toda seguridad. Esa serenidad viene cuando yo medito profundamente en las prerrogativas que Dios tiene sobre mi vida. Él tiene derechos sobre mí. Hay cosas que son su prerrogativa. Y si yo medito en eso, voy a descansar y a tener esa serenidad. Ya hemos visto la prioridad de Dios. Hemos visto también la provisión de Dios. Luego la prerrogativa de Dios. Y finalmente hoy veremos la preferencia de Dios. Dios es un Dios de preferencias. Versículos 27 y 28. Dice: considerad. Y les decía la semana pasada
que la palabra considerad es muy importante porque invita al razonamiento, a la meditación, a la argumentación. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Pastor, ¿dónde está ahí la palabra preferencia? ¿Dónde está ahí las preferencias de Dios? Bueno, cuando dice al final del versículo 28, ¿cuánto más a vosotros? ¿Cuánto más a vosotros? Significa que Dios hace ciertas cosas a unos y a otros les hace mucho más. ¿De qué nos habla eso? De preferencia. ¿Pueden ver la palabra preferencia ahí? Entonces, Dios es un Dios de preferencias. Así como Dios es un Dios de prioridades, Dios es un Dios de preferencias. Y el mundo de Dios no se mueve solamente conforme a sus prioridades, su cadena de prioridades, sino conforme a sus preferencias. Y la comparación entre el vestido de un lirio y el vestido de Salomón es una ilustración de que Dios sí es un Dios de preferencias. ¿Por qué? ¿Quién es o ha sido el hombre mejor vestido de Israel? Sin duda, el hombre mejor vestido de Israel era Salomón. Pero Dios prefirió darle un mejor vestido a un lirio. Y un lirio ni siquiera vive para los propósitos de Dios. Él sí vive en una manera automática por ser creación de Dios para los propósitos de Dios, porque con su belleza lo glorifica. Pero el lirio no está realizando ninguna actividad espiritual. El lirio no está avanzando el reino de Dios. El lirio no está viviendo de ninguna manera como vivimos nosotros para la gloria de Dios. Y aún así, Dios prefirió vestirlo a él mucho más que Salomón. Es más, ese lirio tiene una vida tan temporal que crece en el campo y luego cuando se seca es utilizado para aumentar el fuego de un horno. Es un lirio que vive muy poco tiempo, es un lirio que no vale mucho. Sin embargo, Dios prefirió darle a ese lirio un vestido mejor que al que le dio a Salomón. Ahora, si comparamos a Salomón con uno de nosotros tenemos más valor. Si vivimos para la gloria de Dios, si lo que hacemos es avanzar el reino de Dios, si somos nosotros quienes glorificamos a Dios todo el tiempo y estamos metidos entre sus preferidos con toda seguridad, ¿qué no hará Él mucho más a sus preferidos? Entonces aquí es importante insistir que Dios sí es un Dios que tiene sus preferidos, que Dios sí es un Dios que elige. Y ese detalle aparece 2 veces en el texto. No solamente cuando habla de los preferidos en cuanto al vestido, sino cuando más adelante en el verso 32 se refiere a una manada pequeña. Está comparando una manada grande que él no escogió con una manada pequeña a la cual a él le plació darles el reino. Y eso nos habla 2 veces en el pasaje de que Dios sí tiene unos preferidos y de que Él tiene provisiones especiales, amor especial y acciones especiales para esos preferidos. Es más, aquellas iglesias que insisten en que Dios no elige y que Dios no tiene preferidos, están mutilando en gran manera la capacidad de creer en sus miembros. Pues el hecho de ser elegidos, el hecho de ser preferidos por Dios, le da al creyente un conocimiento mayor del carácter soberano de Dios, una relación más íntima y profunda con Él, y por tanto una mayor facilidad de creer en sus promesas. Por eso los preferidos de Dios debemos sentirnos así, preferidos de Dios. Pero algunos dirán, pero ustedes cuando enseñan eso, están haciendo que las otras personas se sientan como ciudadanos de segunda categoría, y están haciendo que los miremos, que miren a los demás con menosprecio. No es así, porque nosotros no estamos diciendo que ustedes son preferidos de Dios
porque sean la gran cosa. Por el contrario, ustedes son preferidos de Dios porque eran de lo peor, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que era más malo. Dios en su gracia los escogió y los hizo sus preferidos. Y Él a sus preferidos les da mucho más que a Salomón, les da mucho más que a los lirios del campo. ¿Cuánto más Dios les dará a ustedes que son sus preferidos? Entonces, cuando yo sé que soy un preferido de Dios, pienso en ese Dios, veo mi relación con Él y veo cómo Él está dispuesto a darme mucho más de lo que yo pido o entiendo, la ansiedad se desvanece. La ansiedad no es fácil de vencer. Con estos 4 primeros argumentos, la ansiedad va a quedar muy aporreada, pero puede continuar allí batallando y peleando, y por tanto se necesitarán 3 argumentos más. Se necesitará que le hablemos a nuestra alma sobre la paternidad de Dios. Se necesitará que le hablemos a nuestra alma también sobre la promesa de Dios. Y se necesitará que hablemos de nuevo sobre la predestinación de Dios. Pero eso lo veremos en nuestro próximo mensaje. Lo que podemos concluir que hemos aprendido en el día de hoy es que todos nosotros tenemos suficientes argumentos para vencer la ansiedad y vivir una vida libre de ansiedad. La pregunta es, ¿los usas? ¿Los estás usando? ¿Los continuarás usando el resto de tu vida hasta que logres ser un cristiano ya no de poca fe, sino un cristiano de suficiente fe como para vivir una vida libre de ansiedad? Esa es la gran pregunta que debemos aplicarnos a nosotros mismos y resolver. Ahora terminemos pasando al terreno de lo práctico. ¿Qué vamos a hacer con este pasaje tan importante? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora de una manera práctica para que lo que el Señor está diciéndonos aquí, que sí podemos vivir una vida libre de ansiedad, que lo pongamos en práctica y lo vivamos para su gloria? ¿Qué debemos hacer? Lo primero y mínimo que debemos hacer es memorizar todo el pasaje. Lo primero y mínimo que debemos hacer es memorizar todo el pasaje, porque estas palabras tienen poder. Estas palabras son poderosas. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que lo primero que debes hacer en el terreno de lo práctico hoy, querido hermano, es memorizar este pasaje. Te recomiendo que lo memorices y que cada que veas un pájaro te tomes unos segundos y lo repitas completo otra vez. Repito, memoriza el pasaje y cada que veas un pájaro, tómate un tiempo. Bueno, si vas manejando, ten mucho cuidado, pero si tienes tiempo, cada que veas un pájaro, tómate un tiempo y repite el pasaje otra vez. Antes de acostarte, repite el pasaje otra vez. Memorízalo con tu niño o con tu niña y antes de dormir, repítanlo juntos todos los días. La palabra que yo os he hablado, dice el Señor Jesucristo en Juan 6:63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Oigan lo que dice Jesús: las palabras que yo os he hablado y que Lucas os ha traído por escrito son espíritu y son vida. Esa vida vence la ansiedad. Y no podrás vencer la ansiedad hasta que no tengas esa vida memorizada en tu corazón. Entonces, lo primero que debes hacer es memorizarlo todo. Memoriza todo el pasaje. En segundo lugar, vas a estar repitiéndotelo a ti mismo y expandiéndotelo en tu propia mente por mucho tiempo. Por mucho tiempo. No vamos a lograr una vida victoriosa por la ansiedad, sobre la ansiedad, de manera instantánea. Lo único que sale instantáneo es el café. El café sí es instantáneo. Pero en la vida cristiana nada es instantáneo. Esto es uno de los errores del cristianismo de nuestros días, que creen que
por estar involucrados en una experiencia mística como caídas al suelo o temblores o sueños o visiones, ya logramos lo más importante de la vida cristiana y crecimos. Nunca crecemos de forma instantánea. Ni sucede en el crecimiento físico tampoco. El crecimiento lleva tiempo y el crecimiento requiere repetición. Repetición. En la vida cristiana no se crece si no hay repetición. Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La palabra paciencia puede ser traducida perseverancia. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. De repetir y repetir, cada que tengo una situación ansiógena, repito y expando el pasaje. Veo un pájaro, repito el pasaje. Tengo una situación ansiógena, repito y expando el pasaje. Si lo hago y lo hago y lo hago, se convertirá en un hábito para mí. Los actos buenos repetidos se convierten en hábitos buenos y el conjunto de hábitos buenos hacen de mi carácter un carácter bueno. Así el hombre malo, cuando el hombre malo repite un acto malo, se convierte en un hábito malo y su carácter se hace totalmente malo. Pero el hombre bueno, el hombre de Dios, repite el acto bueno y se convierte en un hábito bueno, y la sumatoria de hábitos buenos hacen que su carácter sea bueno. En la vida cristiana no hay nada sin trabajo ni nada instantáneo. Todo es por gracia, pero nada es sin trabajo. Todo viene de Dios, pero nada es instantáneo. Hay que trabajar. Entonces, los que llevamos 5, 10, 15, 20 años en la fe, debemos preguntarnos, ¿hemos desarrollado este patrón de repetir y usar este pasaje para vencer la ansiedad? Si así lo hemos hecho, a estas alturas nosotros ya tenemos más tranquilidad. La paz que sobrepasa el entendimiento humano va a venir a nosotros con mayor facilidad. La hermana que ha sido ansiosa toda la vida, hay hermanas o hermanos que han sido ansiosos toda su vida, que tienen cierta tendencia natural y biológica a la ansiedad. Si ellos comienzan ahora a trabajar repitiendo lo que estoy diciendo, este pasaje, hermano o hermana, te puede transformar. Este pasaje puede hacer que tú dejes de ser una persona ansiosa. Este pasaje puede hacer que tú logres tener con mucha frecuencia, en medio de tus dificultades, la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Este pasaje puede hacerlo, yo lo creo. Y por eso te lo estoy predicando con poder en el nombre de Cristo. Este pasaje te puede transformar. Pero debes usarlo, y usarlo, y usarlo, y usarlo una y otra vez, 5, 10, 15, 20 años. Si no lo has hecho, comienza a hacerlo ahora. Con memorización, repetición y esfuerzo lograrás tener un carácter que vence la ansiedad. Y eso es lo más importante de nuestra aplicación. Ahora terminemos una vez más invitando a los niños. Los niños saben que estamos viviendo en un mundo que genera ansiedad y ellos son muy susceptibles a esa ansiedad. Ellos deben aprender desde ahora que no podrán vivir, sostenerse en un mundo de ansiedad si no vienen a Cristo, que es el único que con su palabra puede curarles la ansiedad. Así que niños, para que ustedes no sean destrozados por los afanes de esta vida, el miedo y la ansiedad, debe venir ahora que está niño a Jesucristo. Venga a Cristo y asegure su corazón en Él, para que usted también, niño, cuando crezca, sea un hombre o una mujer victoriosa sobre la ansiedad. Y a nuestros amigos que nos visitan, las personas que están aquí sin Cristo. Amigos, la causa de la ansiedad es el pecado. Adán solamente tuvo miedo cuando pecó. Después de que pecó, dijo, tuve miedo y me escondí. Y tuvo miedo del que lo amaba, lo protegía y le daba todo, que es Dios. ¿Cuánto más tú en tu pecado vas a tener miedo de los que te quieren hacer daño? Amigo, mientras vivas en pecado, estarás sujeto a la más terrible ansiedad. Y hay que ver hoy la ansiedad y la depresión cómo están destruyendo a los hombres. Hay que ver lo que es la horrible sensación de vivir en ansiedad y depresión
que está llevando a miles por todo el mundo a suicidarse constantemente. Amigo, la causa de todo eso es el pecado. Tú participas con tus pecados de ese mundo loco de ansiedad, loco lleno de ansiedad, pero hay uno que venció al mundo, que venció toda la ansiedad y que te promete perdonar tu pecado y sacarte de esa espiral loco y destructivo de la ansiedad. Es Jesucristo, Él es el Señor, solo Él puede librarte. Ven a Él, amigo, ahora. Él es el que salva, sana y libera. Y los que estamos aquí, que ya somos de Él, te podemos decir con toda franqueza, hay una paz hermosa a los que vivimos en Él. Y esa paz es para ti. Requiere el perdón de tus pecados, requiere la comunión con Él, pero está aquí Él ofreciéndotela. Ven y tómala. Cambia esa ansiedad loca de este mundo que te destruye por causa de tus pecados, por el perdón de Cristo y la paz de Cristo que Él te ofrece hoy. Ven a Cristo, mi amigo, Él te invita hoy. Vamos a ponernos de pie y a terminar en oración. Oremos. Señor, en realidad el mensaje de esta tarde es un mensaje muy sencillo. Nos coloca con una gran debilidad humana, que es la ansiedad. Todos los que estamos aquí estamos sujetos a ella, a padecerla, y nos coloca delante de la gran solución para una vida cargada de ansiedad, que es Cristo y su poderosísima palabra. Tu Espíritu ha puesto la palabra en nuestros corazones. Ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu obre profundamente en nosotros y que haga que nosotros seamos capaces de vivir aquella vida que experimenta constantemente en un mundo de ansiedades la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y para ello debemos obedecer tu mandato de argumentar, como nos dice el apóstol, en esto pensad. Señor, cuán valiosas son tus palabras. De verdad que hoy nosotros valoramos grandemente estos versículos. Son tan valiosos, tan poderosos, que vamos a llegar a nuestra casa a memorizarlos, vamos a enseñárselos a nuestros hijos, vamos a repetirlos cada que veamos un pájaro o una flor, vamos a repetirlos y vamos a expandirlos en nuestra mente, sabiendo que tú eres un Dios de prioridades, y voy a verme a mí mismo metido en esa escala de prioridades. Tú eres un Dios proveedor que provee conforme a la dignidad de sus criaturas, y voy a verme a mí mismo en la más alta escala de dignidad. Tú eres un Dios de prerrogativas y no me voy a preocupar por aquellas cosas que son tu prerrogativa, ni por ninguna otra cosa, porque preocuparse no sirve de nada. Tú eres un Dios de preferencias, y aunque a otros les choque que lo diga, tengo que decirlo, yo soy uno de tus preferidos. Oh, gracias, Señor, porque lo que yo era es basura, lo que yo era es nada, lo que yo era es un candidato al infierno, un digno candidato al infierno, mas tú por tu gracia me hiciste tu hijo, tu amado, la niña de tus ojos, y enviaste a tu hijo el Cristo a morir por mí. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias por tu amor, por tu gracia y tu bondad. Oh, Señor, te rogamos por aquellas personas que están en este lugar, que de una manera especial y tal vez a veces por algunas tendencias biológicas son más proclives, más tendientes a la ansiedad. Hay algunas personas aquí, algunos hermanos en Cristo, que toda su vida han sido muy ansiosos. Tienen en su estructura genética, en la constitución de sus almas y en la vida que vivieron en sus hogares, factores biológicos, familiares y sociales, cosas que han aumentado el poder de la ansiedad en sus vidas. Oh, Señor, ten especial misericordia de esos hermanos, y a ellos de una manera especial enséñales el poder de esta palabra y ayúdalos a usarla. Ellos tienen la capacidad para vencer y todas las herramientas para hacerlo. Ayúdalos a ser buenos ejecutores de tu mandato y que podamos ver tu gloria en cada uno de ellos.
También algunos de nuestros niños aquí presentes, hay algunos de estos niñitos, de nuestros hijitos, que son también muy ansiosos, proclives a la ansiedad. Señor, desde pequeñitos, acércalos a ti, para que ellos se refugien en ti y aprendan a usar tu palabra y a vencer también ellos la ansiedad, porque tú los traes a tu reino y los haces guerreros victoriosos contra toda forma de ansiedad. Y a nuestros amigos que están aquí sin Cristo, oh Señor, tú les has mostrado hoy el patético mundo en que viven. El mundo en que viven es una locura. El mundo en que viven es una fuente inagotable, pero de ansiedad. Ellos deben ver a Cristo que les dice, vengan a mí, yo les daré agua de vida eterna, conmigo experimentarán la paz que nunca han experimentado. Trae a los que no te conocen a Cristo y salva, Señor, para alabanza y gloria de tu maravilloso nombre, que es tu máxima prioridad. Ahora queremos honrarte cantando los himnos, los cánticos de tu